siempre a disposición del Real Zaragoza. Ese fue el principio básico en el devenir de Luis Costa en el club. Lo afirmaba en una entrevista en 2014, y a fe que así ha sido a lo largo de sus 27 años en el equipo. De su querido Alicante a Zaragoza, su ciudad de adopción, pasando por diferentes escalas, todas ellas futbolísticas, y descansando cada verano en Santa Pola, entre el tranquilo Mediterráneo y las blancas salinas. Una vida de fútbol y familia. La céntrica calle de César Elguezábal lo vio nacer el 19 de febrero de 1943. A los 16 años el Real Madrid lo enrola en sus filas. Una temporada en el juvenil y otra en el equipo aficionado le hicieron comprender que la mítica delantera de Copa, del Sol, Di Stéfano, Puskás y Gento, además de Canario y Rial, le cerraban el paso y que por tanto el triunfo pasaba por otros equipos. Hércules, Córdoba, Elche, Mallorca, Zaragoza y Gerona disfrutaron de su fina técnica. Llegó al Zaragoza en 1970. Se había terminado la época de los magníficos y pese a contar el equipo con jugadores de la talla de Rico, Violeta, Planas, el propio Luis y Ocampos, no se pudo consolidar el proyecto y se descendió a segunda división. Solo un año después se recuperaba la categoría con Luis Costa en el equipo y un año más tarde completaría su ciclo para marchar al Gerona, donde colgó las botas como jugador. Sería en la temporada 78-79 cuando regresaría al Real Zaragoza como segundo de Bujadín Boskov y para dirigir al Deportivo Aragón. Fue de técnico donde más profunda huella ha dejado en el corazón zaragocista. El Zaragoza acababa de repescar a un auténtico hombre de club, honrado en el trabajo como pocos, preparado para el mismo como nadie. Fue número 1 en el curso de entrenador regional y número 2 en el nacional, por delante del sabio de Hortaleza don Luis Aragonés. Campeón de España de aficionados con el Aragón, logró un histórico ascenso a segunda división en 1985. Eran otros tiempos en el fútbol. Quizá había más corazón y menos codicia. En un equipo, el Real Zaragoza, en continua renovación, Luis coge las riendas tras la marcha de Surjak, Barbas, Amarilla, Salva, Canito y Valdano en 1985. Y meses después, en 1986, el 28 de abril en el Vicente Calderón, fue testigo de la conquista de la Copa del Rey, dando cuenta del todopoderoso Barcelona. Nuestro querido Luis, con sabiduría humilde, conjuntó un equipo en el que empezaban Juan Carlos, Juliá, Pardeza, Rubén Sosa, entre otros, capitaneados por Juan Señor, a decir de Luis, el jugador más completo que tuvo a sus órdenes. El éxito se repetiría en el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2001. En esta ocasión el damnificado fue el Celta de Vigo de Víctor Fernández, con Mostovoy, Gustavo López, Fernando Cáceres. En palabras del propio Luis, un equipazo.
4 épocas jalonaron su carrera como entrenador en el Real Zaragoza. A diferencia de la actualidad, la solución a cualquier problema siempre estaba en casa, en los despachos del cuerpo técnico. Si memorables fueron las 2 Copas del Rey conseguidas, no lo fue menos la tarde de Logroño el 2 de febrero de 1997. Ese día, Luis se hizo cargo de un equipo roto. El Real Zaragoza se debatía en los puestos de descenso y Luis acudía en su auxilio. No falló la afición, que se desplazó en masa a las Gaunas, y no falló el equipo, que se hizo con el triunfo por 1-2. Comenzaba la recuperación para dejar al Zaragoza en primera división, haciéndolo además con holgura al quedar clasificado en el puesto 14 en una liga de 22 equipos. Pero no siempre fue posible salvar al enfermo. En 2002, Luis Costa vuelve a ser requerido para enderezar el rumbo del equipo. Se hace cargo no viendo claro la salida del túnel, pero su dedicación al club le hace intentarlo. A falta de 7 partidos, en un gesto de honradez, presenta la dimisión, con la intención de que un cambio en el banquillo pudiese dejar al equipo en primera división. No fue posible y la vuelta a segunda fue irremediable. Trabajador infatigable, en opinión de personas que bien le conocen, cauteloso en sus apariciones públicas, enamorado del fútbol y mucho más del Real Zaragoza, ha sufrido en silencio la época más negra de la historia del club. El relevo accionarial en la Sociedad Anónima Deportiva en 2006 trajo tal caos a la entidad que ha quedado degenerada deportiva, social e institucionalmente. Este desgobierno se llevó por delante a Luis Costa, despedido fulminantemente en 2012 por la infausta decisión de un presidente que jamás debió haber llegado al Real Zaragoza. Ni por ese camino consiguieron que nuestro homenajeado levantara la voz, consciente de que haciéndolo solo perjudicaba el nombre del club de sus amores, para el que únicamente ha tenido y tiene palabras de agradecimiento y cariño. Hoy la afición del Real Zaragoza le devolvemos el afecto y gratitud que siempre él nos demostró, por haber sido ejemplo del zaragocismo, por haber engrandecido la historia del Real Zaragoza. Por todo, gracias, Luis.